y te adoraré por quien eres tú, y te adoraré por quien eres tú. ¿Por qué no le das un aplauso de adoración al Señor por lo que Él es en nuestra vida? El Señor ha sido bueno, el Señor ha sido fiel y lo seguirá haciendo con cada uno de nosotros. Amén. Amén. ¿Cómo estás en esta mañana? ¿Preparados? ¿Viniste con expectativa a buscar del Señor, a darle al Señor y a buscar de su presencia? Gracias, chicos. Qué ministración en esta mañana, ¿eh? Le damos gracias al Señor por el equipo de alabanza, porque cada día ministran la presencia del Señor y es un honor que los podamos tener. Así que gracias al Señor. Apa, bueno, ya empezamos. Que no se me desarme el sermón porque quiero hablarte en esta mañana de algo que tiene que ser bastante regular en nuestra vida. Vamos a hablar, no sé si vieron el título por ahí, pero es Ciudadanos del Reino. ¿Cuántos saben que cada uno de nosotros somos ciudadanos del reino de Dios? Ahí está. Él nos hizo ciudadanos del reino de Dios. ¿Y qué quiere decir ciudadanos? A ver, nosotros creo que muchos de aquí somos ciudadanos argentinos. Aquí también hay ciudadanos dominicanos. ¿Y qué más? ¿Hay alguno distinto? ¡Ay! Michelle, claro. Michelle es ciudadana. Sí, me había olvidado. Ciudadana americana. Bueno, ¿y qué podemos decir de ser ciudadanos? Que tenemos privilegios, tenemos también obligaciones, ¿no? Y ser ciudadanos también quiere decir que somos embajadores. Cuando nosotros estamos en otro lugar, cuando nosotros vamos a otro lugar, también somos embajadores de la ciudadanía que tenemos. Y la palabra de Dios dice que somos ciudadanos del reino. Entonces somos ciudadanos del reino de Dios. Y así es como tenemos que caminar nuestra vida en el Señor. Somos representantes de nuestro Dios. Entonces, muchas veces queremos ser ciudadanos y obtener todos los beneficios, por ejemplo, de ser argentino, voy a hablar, pero a veces nos cuesta mucho cumplir con las normas y con ciertos parámetros que tiene el ser ciudadano, ¿no? Específicamente del reino de Dios. Así que vamos a reflexionar juntos. Yo quiero que vos reflexiones conmigo acerca de lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte. Es un pasaje muy conocido. El Sermón del Monte abarca 3 capítulos. Vamos a ir a Mateo capítulo 5 y vamos a ver algunas secciones de estos pasajes, pero abarca capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Ese sería como la constitución del reino de los cielos. Nosotros como argentinos tenemos una constitución nacional y ahí es donde están nuestros derechos y también nuestras obligaciones. Entonces Jesús habla
en estos capítulos sobre la constitución del reino de Dios. ¿Cómo debemos manejarnos en el reino de Dios? Estas palabras que Jesús dio no solo describe una cultura, sino que también nos muestra cómo debe ser nuestra vida si realmente somos partes de ese reino. Él dice, vamos a leer juntos Colosenses 1:13. Quiero que leas conmigo y después ya volvemos a Mateo. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Él nos sacó de la potestad de las tinieblas, un lugar en donde nosotros estábamos, y nos trasladó a su reino, al reino del Hijo de Dios. Y pensaba que hay muchas maneras, podemos ser ciudadanos del reino de Dios, pero sin practicar las cosas que nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, pensaba cuando una comunidad, por ejemplo, aquí nuestras hermanas de Dominicana han venido a la Argentina y ellas tienen sus costumbres, tienen sus comidas, tienen todo lo que hace a su ciudadanía. Pero cuando vinieron a Argentina, yo creo que se han adaptado un poquito a la cultura argentina. Bueno, hay comunidades que no se adaptan, viven en comunidad y no se adaptan al lugar en donde fueron plantados. Entonces, a veces pasa que nosotros hemos recibido al Señor en nuestro corazón por fe, pero no actuamos como ciudadanos del reino. No nos damos cuenta que esa ciudadanía nos da, queremos a veces los beneficios de tener la ciudadanía, pero nos cuesta mucho tener esas obligaciones o adaptarnos a ese reino. El Sermón del Monte es como un espejo de nuestra vida espiritual. Es el que nos hace mirarnos a nosotros mismos y es un parámetro de cómo yo estoy en mi corazón, cómo estoy siendo y estoy mostrando que soy un ciudadano del reino. Entonces, si queremos saber cómo estamos espiritualmente, debemos volver una y otra vez a este mensaje y dejarnos corregir, dejarnos alentar por la palabra y formar por la palabra del Señor. La única manera de que el reino se acerque, porque la palabra del Señor dice que debemos acercarnos. El Señor nos ha acercado a nosotros, pero nosotros también debemos dar ese paso, es a través del arrepentimiento. Primero por fe, que es el idioma del reino de Dios, y segundo, el arrepentimiento, que nosotros vengamos con un corazón de arrepentimiento. Ese es el acceso al reino de Dios. Necesitamos cambiar nuestra mente. Como decimos muchas veces, necesitamos esa metanoia para nuestras vidas. Podemos ver muchas veces que hay personas que se convierten al Señor, que tienen ese encuentro genuino con el Señor a través de la fe, que creen, pero después no hay un cambio de mentalidad. Y entonces no hay una transformación de los corazones.
¿no? Entonces, por eso a veces vemos personas que hace tantos años que están en el Evangelio y su vida no se ha modificado. Viven de la misma manera, hablan de la misma manera, se manejan en la vida de la misma manera. No han cambiado porque no se ha transformado su vida. Entonces recordemos que ser parte del reino es primero un privilegio, pero también es una responsabilidad. Nosotros somos responsables, somos llamados a reflejar el carácter de Cristo. Y entonces en el Sermón del Monte podemos ver el carácter que nos pide el Señor que tengamos para poder reflejar esa gloria del Señor, ¿no? Vamos a ir juntos a Mateo 5, versículo 1. Y vamos a ir juntos a ver cada una de estas bienaventuranzas, ¿sí? Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Y qué es ser pobre de espíritu? Bueno, es reconocer que sin Dios no podemos hacer nada. Sin Dios, tu vida y mi vida, no podemos hacer nada. Habla de un corazón que se quebranta, de un corazón humillado. Lo que decíamos recién, el quebrantamiento, reconocer que sin la gracia del Señor es imposible que nosotros caminemos en esta vida. Vamos a caminar, pero no va a tener efectividad. Necesitamos a Dios en toda nuestra vida y en todas las áreas de nuestra vida. Reconocer que necesitamos a Dios demuestra nuestra finitud, ¿no? Que somos finitos. Y un ejemplo a veces de que creemos que podemos todos solos es medir tu nivel de oración. Si vos orás mucho, es porque crees que necesitas del Señor, porque sabés que necesitas la ayuda del Señor. Ahora, cuando orás poco, es porque crees que lo podés todo, en tus fuerzas, en lo que vos pensás, en tus propios pensamientos y en lo que vos crees que es lo correcto. Pero la oración nos mantiene todo el tiempo dependientes de Dios y de saber que sin la intervención del Señor es imposible que nosotros tengamos buenos resultados. Así que ser pobres de espíritu es reconocer que Dios es lo mejor en nuestra vida, es a quien nosotros le consultamos todas las cuestiones, todo lo que nosotros necesitamos, lo que pensamos, lo consultamos con el Señor. Y quiero que nos quede también en la mente que en Mateo 5:14 el Señor nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Jesús nos dice antes cómo ser un buen ciudadano y ser la luz del mundo. Entonces, antes de ser la luz del mundo, nosotros necesitamos cumplir con estas bienaventuranzas, ¿no? El mayor ministerio que cada uno tiene es cultivar el carácter. Necesitamos cultivar nuestro carácter. Antes del hacer está el ser. ¿Qué sos? Antes del hacer en la iglesia, de servir al Señor. Nos encanta servir al Señor, hacemos un montón de cosas,
Nos dejamos a veces todo para servir al Señor. Pero te pregunto, ¿cómo está tu ser? ¿Cómo está tu interior? Porque es no el hacer, sino el ser el que va a reflejar la gloria de Dios. El Señor Jesús introdujo el reino por gracia, nos introdujo por gracia. No hay otra manera que yo haya podido entrar al reino de Dios si no es por la gracia del Señor en nuestra vida. Así que tomémonos este tiempito para reflexionar juntos si somos pobres de espíritu. Si tenemos ese corazón que dice, Señor, te necesito, cada día te necesito. O si mi corazón todavía está autosuficiente, ¿no? Queremos hacer las cosas como nosotros pensamos o queremos. Que el Señor nos encuentre con un corazón quebrantado, que dependa totalmente de Él. La segunda bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué quiere decir esto, no? Yo creo que cuando lloramos, cuando vemos nuestra condición, cuando vemos que necesitamos al Señor. Y no solo nuestra condición, sino también cuando vemos a nuestro prójimo. La condición de nuestro prójimo, la condición del mundo, la condición de aquellos que hoy están perdidos y que no conocen al Señor. Pero dice la palabra que bienaventurados los que lloran, los que sufren, porque recibirán consolación. Hermanos, el quebranto duele, estar quebrantado duele. El quebranto también viene porque el Señor trabaja en nuestra vida. Pero dice que Dios mismo promete consolarnos. Él nos da consuelo. La tercera bienaventuranza dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué significa cuando Jesús habla de mansedumbre y habla de humildad? Bueno, otra vez, reconocemos quién soy realmente delante de Dios. Fui creado, pero tengo limitaciones. Y necesito depender del Señor. Necesito una total dependencia del Señor. Mansos y humildes, pensaba no tener un concepto exagerado de mí mismo, creerme que soy más que los demás, ni más alto ni más bajo, llegar a un equilibrio. Ese equilibrio es el equilibrio que nos da el Señor. Saber que no somos autosuficientes, sino que necesitamos, una vez más, necesitamos al Señor en nuestra vida. Necesitamos que Él intervenga en nuestra vida. Tener una actitud de servicio hacia los demás, sin orgullo, sin ser rival del otro, de nuestro hermano. Necesitamos reconocer que somos pequeños delante del Señor y así poder vivir dependiendo de Él. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Justicia, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo me gustaría que me contesten? ¿Qué piensan ustedes que es justicia? Porque muchas veces estamos con la justicia humana en nuestra mente, pero la justicia de Dios
es muy distinta. Justicia es cuando las cosas suceden de acuerdo a lo que Dios quiere, a lo justo. Te pregunto, ¿cómo tratás a tus pares, a los que están alrededor tuyo, a tu prójimo? ¿Con la justicia humana o la justicia de Dios? Mira, la justicia humana es egoísta y piensa en sí misma. La justicia humana piensa en la venganza. La justicia humana piensa tiene que pagar. Que pague lo que hizo. Pero la justicia de Dios es darle al otro lo que no se merece. Y eso es lo que pasó con cada uno de nosotros. Si el Señor hubiera aplicado la justicia que yo me merezco, ¿dónde estaría? En el infierno, literal. Estaría perdida, pero el Señor nos justificó. Él fue nuestra justicia. Cuando la palabra del Señor dice que Él no justificó, quiere decir que aplicó la justicia divina, porque si hubiera aplicado la humana, la que me merecía, hoy no estaríamos ninguno de nosotros en este lugar. El Señor es bueno y misericordioso. Entonces nos está pidiendo, el Señor nos pide que seamos justos como Él es justo. Aplicar la justicia que Él aplica con nosotros. Entonces, cada vez que yo tengo un conflicto, cada vez que yo tengo una situación con alguien, bueno, me tengo que parar, pensar, ¿qué haría el Señor? Y ahí seguramente voy a actuar bien, porque tomaría una decisión de acuerdo a la justicia que Dios aplicó conmigo. Si tenemos eso presente en nuestra vida y en nuestro corazón, va a ser mucho más fácil, si se quiere, pero no es fácil, aplicar justicia con el prójimo, con los demás. Dice, versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Una vez más, tener un espíritu de compasión hacia mi prójimo. A veces nos cuesta mucho tener misericordia con el otro, sobre todo con la casa, con los familiares, con los que son, le conocemos todas las mañas, todas las cosas. No cambia más. Con mi esposo, con mis hijos, nos cuesta ser misericordiosos. Somos más rápidos en tener misericordia con alguien que no conocemos tanto, pero con el que conocemos nos cuesta y mucho. Pero el Señor nos dice que los misericordiosos recibirán misericordia. Entonces, eso es revelación de Dios, ¿no? Vamos a tener misericordia cuando seamos misericordiosos. Y si bien la misericordia de Dios se renueva todas las mañanas con nuestra vida, si hoy estás en este lugar, como decimos siempre, te levantaste, estás vivo, el Señor tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Pero tengamos misericordia. Creo que es un versículo como el Padre Nuestro. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Tiene como un ida y vuelta. Si sos misericordioso, vas a recibir misericordia. Si perdonas, vas a recibir perdón. Quien ha recibido misericordia de Dios, inevitablemente extiende misericordia hacia los demás, porque no nos podemos contener. Reconocemos que Dios ha sido misericordioso y por eso damos misericordia. Recordar lo que Dios te perdonó
hace que tengamos misericordia. El Salmo 133 dice, si miraras los pecados, decí conmigo, si miraras mis pecados, Señor, si miraras mis pecados, ¿podría mantenerse alguien en pie? Ninguno de nosotros. Pero el Señor ha perdonado nuestros pecados. Él nos ha perdonado, hermanos. Debemos perdonar, debemos ser misericordiosos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Debemos purificarnos, debemos limpiar nuestro corazón. Revisar nuestras motivaciones. ¿Qué es lo que me motiva a servir, a hacer todo lo que hacemos? ¿Cuáles son las motivaciones de nuestro corazón? Cuando nosotros nos enfrentamos a estos versículos, son que el Espíritu Santo me tiene que mostrar que algo está mal en mi vida, que todavía hay cosas que limpiar, que sacar. El Espíritu Santo hace la tarea de mostrarnos, de reflejarnos cuando vemos en la palabra. Por eso al principio les decía, es como un espejo, me hace ver las cosas que no están bien. Hace ver si yo soy justiciera, si quiero hacer justicia por mi propia mano. ¿Cuántas veces, hermanos? Digamos la verdad. ¿Cómo nos gustaría hacer justicia con mi hermano que me ofendió, que habló mal de mí, que dijo? Pero el Señor nos llama a ser misericordiosos con los que nos hacen mal, con los que hablan mal de nosotros. Debemos purificar nuestro corazón. Son mandamientos, son parte del mandamiento de ser un ciudadano del reino de Dios. No vamos a hacer luz si no tenemos estas cualidades. Y me vas a decir, qué difícil, ¿qué es? ¿Cómo hago todo esto? ¿Pero tenés al Espíritu Santo de Dios? Te pregunto. ¿El Espíritu de Dios mora en tu vida? Pues entonces podemos. Solos no podemos nada, pero el Espíritu de Dios en nuestra vida hace que nosotros podamos tener estas características. ¿Cómo amamos a Dios entonces? Necesitamos, el otro día escuché, necesitamos a Dios para amar a Dios. No hay otra manera de amar al Señor si Dios no puso algo en nuestro corazón. Entonces, para todas estas bienaventuranzas que me pegan un cachetazo, necesitamos que el Espíritu de Dios siga trabajando en nuestros corazones. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer, porque el Señor ya nos dio todo. Nos acercó el reino. Ahora tenemos que actuar como ciudadanos del reino. Nos introdujo en el reino. Ahora tenemos que actuar como ciudadanos del reino. Por gracia entramos a ese reino, pero yo tengo que actuar como una ciudadana del reino. Por eso la limpieza de nuestro corazón constante es lo más importante en nuestra vida. ¿No es tan importante ¿Es importante servir al Señor? Sí. No es tan importante como ser una ciudadana del reino, un ciudadano del reino. Eso es lo más importante. Poder reflejar de dónde vengo y a dónde voy. Vengo del reino de Dios y voy hacia el reino de Dios. Y también debemos recordar
Porque todo el tiempo Jesús, cuando estuvo en la tierra, hablaba de este reino. Y los fariseos no entendían, los judíos no entendían, a veces ni los gentiles entendían. Pero el Señor nos está llevando hacia un reino. ¿Y para qué es llevarnos a ese reino si no es para reinar con Él? ¿Y dónde practicamos el reino de Dios? En la tierra. Porque Dios nos ha dejado esta constitución para que nosotros practiquemos el reino de Dios. El que limpia su corazón puede ver a Dios actuar en su vida. A medida que vamos sacando escombros, sacando nuestras impurezas, el Señor va mostrando y actuando y limpiando aún más nuestro corazón. Él empieza a purificarnos porque necesitamos ser purificados por Él. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pacificadores. Voy a empezar con una pregunta. ¿Sos un pacificador? Una de las evidencias de que somos hijos de Dios es que sos un pacificador. ¿Sos un pacificador en tu vida, en tu familia, o sos el que prende la mecha? Ese dicho que dice, soy de mecha corta, enseguida digo algo y se arman. O te tomás el tiempo para pensar, te mordés la lengua. Ser un pacificador, agentes de paz, aquel que trae paz a los ambientes. O sea, ¿cómo vamos a reflejar el reino de Dios si me prendo en todas las discusiones? Hace un tiempo, les voy a contar una intimidad. Hace un tiempito me pasó que estaba en el medio de una discusión. Y fue tanto ¿vieron cuando te meten el dedo en la llaga y en la llaga y en la llaga, ¿no? Que se me fue. Y me prendí con toda la razón, porque no quiere decir que no tengamos la razón en alguna discusión. Ay, hermanos, en el momento fue algo del Espíritu Santo que bajó sobre mi vida y me trajo un arrepentimiento. Y yo empecé a llorar, que las personas me preguntaban, ¿por qué llorás? Yo lloraba porque era tanta la bronca que me había dado, el haber reaccionado, porque el Espíritu Santo trajo convicción de pecado, que yo no estaba siendo una pacificadora en ese momento. Yo estaba queriendo tener mi razón, que la tenía, pero no era la manera. ¿Y cómo nos hace tan mal? Nos hace tan mal, le hace mal al otro, nos hace mal a nosotros mismos, a nuestra vida, a nuestro corazón. Ofendemos al Señor, porque Él nos está pidiendo que seamos ciudadanos del reino y no lo estamos reflejando. Entonces que el Señor nos lleve a tener ese arrepentimiento, de darnos cuenta en el momento, de enmudecer, de no hablar más. Podría haber sido cualquier cosa, porque uno, si sigue con los argumentos, no la terminamos más. Porque cada uno de nosotros tiene argumentos, pero que se levantan contra el conocimiento de Dios. Entonces, que el Señor traiga a nuestra vida ese reconocimiento. Señor, me equivoqué, ¿qué hice? Te estoy dejando mal parado, porque estoy representándolo, estoy representando al Señor.
Representás al Señor en tu trabajo, representás al Señor en tu hogar. Si estás en un lugar en donde tu familia no es toda creyente, cuidado con lo que hablas, con lo que decís. Por eso dice bienaventurado, muy feliz. ¿Sabe qué? Si no somos esto, entramos en amargura. No somos felices. Bienaventurados los que son pacificadores. Pero si no vas a ser feliz. Eso va a traer amargura, dolor a tu vida. Y lo último dice, los que sean perseguidos y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Te ha pasado? Que hablen cosas que no son, que digan mentiras. Tal vez no somos perseguidos en este tiempo como literalmente, todavía estamos ahí. Todavía estamos ahí. Bueno, una clase de persecución a los cristianos es ningunearnos, ¿no? ¿No les ha pasado que por ser cristianos te han hecho a un lado, te han corrido? Bueno, es una clase de persecución. Todavía no estamos en la persecución literal como en otras partes del mundo que los matan. Pero hablar mal de vos, muchas veces. Pero dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿De la justicia de quién? De Dios. Porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos es de aquellos que son perseguidos. El ciudadano del reino de Dios es el que vive conforme a estas bienaventuranzas, el que puede vivir conforme a esto que está en su palabra. Por la gracia de Dios estamos en este reino, pero necesitamos que el Señor nos siga transformando día a día. El Señor nos tiene que seguir transformando, pero nosotros debemos dejar al Señor que transforme nuestra vida. Y ahí sí vamos a hacer luz en la oscuridad, luz a las naciones, luz en cada lugar en donde vos te posiciones. Necesitamos mostrar que somos ciudadanos del reino de Dios. Y quiero decirte que esto no es inalcanzable, no es una utopía, no es algo que digas, ¿cómo hago con todo esto? Es imposible para mí. No accedemos por méritos, no accedemos porque yo tenga la fuerza, tenga el poder, sea una chica superpoderosa. No. Una vez más, es por la gracia de Dios. Es por el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Por nuestra respuesta. Es cuando respondemos al Señor y le decimos, heme aquí, Señor. Realmente quiero hacer tu voluntad. Quiero ser una digna hija tuya. Porque a veces decimos, no, yo no soy digno. Sí, sabés que sos digno. Porque el que te dignificó es Jesucristo. Entonces somos dignos. Con la ayuda del Espíritu Santo se puede cultivar este carácter en la vida nuestra, en la vida de cada uno de nosotros. Solo Cristo puede hacer esta obra en nuestro corazón, solo Él. No hay otra forma. Humanamente no podemos. Te invito a que leas todos los 3 capítulos, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Esa es toda como la constitución del reino de Dios.
Habla de cosas que sin el Espíritu Santo no podemos. ¿Por qué no entendían? Porque era imposible sin el Espíritu de Dios. Humanamente no es posible, pero con el Señor es posible. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Te pido que te pongas de pie. Que podamos ser verdaderos ciudadanos del reino, que podamos ser embajadores del Señor, que la gente pueda ver en nosotros al mismo Dios cuando nosotros hablamos, cuando nosotros actuamos, cuando nosotros hacemos. Ese es el ser. Porque podemos decir muchas cosas. Podemos predicar muchas cosas desde un púlpito, desde un lugar que se nos ha dado. Podemos decir mucho, pero necesitamos que eso que decimos lo podamos creer y lo podamos aplicar a nuestra vida. Que el Señor obre en este tiempo en cada uno de nuestros corazones. Que no vivamos ya una vida ficticia o que, bueno, recibimos al Señor y nos quedamos con que somos salvos y nada más. Hay personas que han vivido así y han partido con el Señor. Son salvos, sí, recibieron por fe, pero no caminaron, no fueron transformados. Necesitamos que el Señor nos transforme. Necesitamos que el Espíritu Santo siga trabajando en nosotros, en todas estas cosas que parecen difíciles, parecen complicadas. Cuando el Señor nos dice, perdona a tus enemigos. Cuando el Señor nos dice, y si te pide de comer, dale de comer. Y yo le daría de comer a alguien que me cae bien, que está necesitado y me cae bien y bueno, y lo ayudo y hago una obra de bien. Pero el Señor decía, ¿y qué sentido tiene que le hagas bien al que te cae bien o al que es tu amigo o al que te ama y al que te aborrece? Al que hasta incluso te odia, ¿le harías bien? ¿Le darías de comer? ¿Lo llevarías a tu casa? ¿Lo sentarías en tu mesa? Escuché un testimonio hace poquito de unos pastores muy conocidos, no me acuerdo el apellido, de Lima, Perú. Hace unos años pasó esto. Ellos estaban en la congregación, el pastor predicando, entraron a su casa, le robaron todo, los desvalijaron, perdieron todo. A esos ladrones los agarraron, los metieron en la cárcel. ¿Y saben qué? Este pastor y su esposa lo fueron a visitar a la cárcel y le dijeron, nosotros los perdonamos. Perdonamos lo que nos hicieron. Y cuando estos ladrones salieron, estuvieron unos meses presos, ¿saben lo que hicieron? Los invitaron a comer a la casa. Yo digo, Señor, pero ese es un ciudadano del reino de Dios. Difícil, ¿no? Con el Señor no. Los invitaron a sentarse al lugar más íntimo que podemos tener. Eso es lo que hizo el Señor con cada uno de nosotros. Viéndonos pecadores, viéndonos, me emociono. Porque Él nos vio siendo malos, que no teníamos salvación,
nos sentó a la mesa y nos invitó a comer y a beber. Nos invitó al lugar más íntimo de su reino. Nos dio lo que no nos merecíamos, la justicia divina, la mejor. Esa justicia que Dios aplicó con nuestra vida, que el Señor nos ayude a aplicarla con los demás. Cuando reconocemos que no somos nada delante del Señor, que Él nos llamó a sentarnos a esa mesa, es que yo puedo abrir mi corazón y decir: ¿y cómo no te voy a recibir? A vos que hablaste mal de mí, a vos que mentiste diciendo toda clase de cosas, te perdono y te siento a mi mesa. Que el Señor nos ayude, hermanos. Pidámosle al Señor que nos ayude, porque necesitamos la ayuda del Señor para poder hacerlo y ser efectivos. Miren, nada de lo que hacemos, nada, absolutamente, podemos servir, salir a evangelizar, salir todos a la calle, llevarle comida al hambriento. Díganme todo lo que podemos hacer los hijos de Dios. Enumérenlo. Pero si yo no me comporto como un ciudadano del reino, nada sirve. No es efectivo. Si yo hoy me paro y predico en este lugar y no perdono a los que me ofendieron, si no suelto justicia, si no aplico la justicia de Dios, no la mía, si no soy un agente de paz en mi casa, en los lugares donde Dios me ha puesto, no, la luz del Señor no se va a ver. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por hablar a nuestro corazón. Señor, que estos que hemos leído, que hemos compartido, que hemos impartido, Señor, sea una realidad en nuestra vida. Te reconocemos, Señor, como nuestro Señor, como nuestro suficiente Salvador. Nos reconocemos necesitados de tu presencia. Nos reconocemos que necesitamos habitar en tu presencia. Queremos vivir como verdaderos ciudadanos de tu reino, reflejando tu carácter. Porque ese es tu carácter, Señor. Y en cada área de nuestra vida, ayúdanos, Señor, a ser pobres de espíritu, a llorar por el pecado, Señor, a ser mansos, humildes de corazón, que podamos tener hambre de tu justicia, esa justicia que viene del mismo cielo, que viene de tu reino, Señor, a ser misericordiosos, a tener un corazón puro, Señor. Purifícanos en esta mañana. Purifícanos, Señor. Ser pacificadores, no alborotadores. A permanecer fieles, Señor. Fieles, fieles. En el medio de la persecución, en medio de las habladurías. Forma, Señor, tu carácter en nosotros. Que nos dejemos moldear, Señor, por tu Espíritu Santo. Sopla, Señor, en esta mañana la vida del reino en este lugar. La vida del reino, que podamos ser conscientes de que somos representantes. Representamos tu reino, Señor, y nos has hecho parte por gracia, y te adoramos, Señor, y te bendecimos, y te damos gracias por tu Espíritu Santo que sigue trabajando en nuestra vida. Sigue trabajando, Señor.
sigue trabajando. Ora ahí en tu lugar y decirle al Señor, yo sé que tengo que cambiar esto, que tengo que dejar, Señor, que tu Espíritu Santo moldee mi vida para poder representarte bien, para vivir una vida conforme a tu Espíritu, Señor, y no vivir una vida conforme a esta carne, a los deseos de la carne, Señor, que nada aprovecha para nosotros. Te adoramos, adora al Señor, adora al Señor. Dale gracias por su misericordia, por su justicia, porque ha sido justo para con cada uno de nosotros, porque nos justificó a través de su Hijo amado, que fue a la cruz del Calvario y murió por tus pecados y mis pecados. Gracias, Señor, te damos. Te adoramos por eso, Señor, te adoramos, te adoramos. Y seguí trabajando, seguí trabajando. Deja abierta la puerta de tu corazón para que el Señor te siga ministrando en estos días. Seguí cultivando tu relación con el Señor, seguí buscando su presencia. Su palabra dice que el que le busca, Él le recibe, Él abre su puerta y nos recibe, nos está esperando. Sí, Señor, te adoramos, te bendecimos. Hermosa palabra de Lula. Espero que esta palabra pueda seguir construyendo nuestro corazón, pueda tener como base la palabra del Señor. Las bienaventuranzas siempre son una palabra que podemos recordarlas todos los días. Así que bueno, vamos a seguir construyendo esta relación con Dios. En la semana también tenemos nuestros encuentros de renovación los miércoles 20 horas. Así que nos despedimos hoy y nos vamos a volver a ver. Y me falta alguien seguramente, acá Jorge Magno.